En primer lugar, yo hablo de unas 4 características que debería tener una obra inspirada por la espiritualidad ignaciana, pero ciertamente son muchas más. Son muchas las características de una obra que tiene, digamos, como motor, como fundamento, la espiritualidad ignaciana. Y un presupuesto fundamental de esto es que una obra apostólica está conformada por personas, hombres y mujeres, que están en esa dinámica de ordenar y encaminar la vida según la voluntad de Dios. Es decir, son personas apasionadas por esto que Gustavo nos ha presentado, por esa acción del Espíritu que siempre nos está moviendo a salir de nosotros mismos. O sea, no podemos romper la continuidad entre una obra apostólica, que sería como fruto del origen de eso, que primeramente es Dios, pero seres humanos, hombres y mujeres, captando esa acción de Dios, ese espíritu, y que luego pues en las circunstancias prácticas de nuestra vida, en la acción, se convierte en una obra apostólica. Muy importante, fundamental, lo que decía Gustavo, el caso de Jesús. El caso de Jesús es el centro de una obra apostólica, Jesús, porque ese es el que dejó la acción del Espíritu actuar plenamente en él, libremente en él, y lo que hizo fue transparentar esa acción. Entonces, en las obras apostólicas están hombres y mujeres apasionados por Jesús, por hacer ese camino de Jesús. Y la obra apostólica no es más que asociarnos, meternos en ese caudal de la obra de Jesús, que es la obra salvadora. Y en orden a ese llamado, a ese sentir fundamental, se van estructurando, van naciendo las obras apostólicas. Es decir, toda obra apostólica brota de un discernimiento a partir de una llamada de Dios. Nosotros podríamos hacer una historia de las obras apostólicas, por ejemplo, este colegio que hoy nos acoge. ¿Qué hombres sintieron en su corazón la llamada de Dios y cómo esos hombres captaron esa llamada y al responder pensaron en construir una obra, como decíamos ahora, que está encaminada a formar hombres y mujeres en esta línea de salir de sí mismos y de entregarse a los demás? O sea, toda obra apostólica brota de ese discernimiento, de una llamada. Y yo sí insisto mucho que esto es una pasión. Esto no son ideas, un conjunto de ideas, de razones, de cuestiones prácticas para responder algo, sino que toda obra apostólica brota de una verdadera pasión, por esa llamada, por ese discernimiento y por dar respuesta a eso que el Señor nos está pidiendo. La primera característica: toda obra apostólica que está inspirada en esta espiritualidad tiene un principio y fundamento. Aquí hago una analogía con lo que el ejercitante en los ejercicios vive, y es descubrir, por toma de conciencia de lo que Dios ha hecho en él en su historia, descubrir para qué ha sido creado. Eso no es una cuestión de, digamos, argumentos racionales o de opciones prácticas de la vida.
es muy importante que es un sentir. El principio y fundamento es un sentir. Es algo que se siente y que a uno no lo deja tranquilo, que lo mueve. Como yo le preguntaba a alguien que hizo ejercicios hace poco, ¿cómo defines los ejercicios? Me dijo, un sacudón impresionante. Así sencillamente. El principio y fundamento es una verdadera pasión que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos ayuda a encontrar la identidad de lo que somos nosotros mismos. Lo mismo una obra apostólica. Una obra apostólica ha descubierto apasionadamente, en ese discernimiento de una comunidad de fe, que está llamada a algo fundamental, que es el núcleo de su trabajo, de su tarea. Todos los días tendríamos que pensar cuál es el principio y fundamento de la obra donde yo estoy, de la acción apostólica donde yo estoy. Brota ese sentir del amor de Dios, porque Dios nos ama. Eso es una experiencia de todo hombre y mujer de fe, sentirse amado por Dios, y se convierte en el sentido, fuente y horizonte para nuestra humanidad. Es decir, en todo principio y fundamento hay un deseo de Dios con la humanidad, algo que Él quiere a través de la acción de cada uno y en lo que vamos de una obra. Y como les decía, siempre es una respuesta de una comunidad de fe. O sea, los hombres y mujeres que trabajan en una obra apostólica tienen esa urgencia de responder a esa llamada de Dios, a ese para qué de la obra. Y tiene muy claro, San Ignacio decía y era muy insistente en que primero tengamos presente el fundamento. Las personas comprometidas en una obra o acción apostólica están llamadas entonces a encaminar todas sus decisiones y todas sus acciones para alcanzar el fin para el cual la obra fue creada. Lo decía bellamente Gustavo, llega un momento en que uno se pregunta ¿qué hago? Y la respuesta es decidir. Decidir. En la medida que yo decido, la acción del Espíritu se encamina en mí y me impulsa, porque uno solito no puede. Entonces, esta obra apostólica está mirando siempre el fin para el cual fue creada y sus decisiones se están encaminando a ese fin, para alcanzar ese fin. Esa es la primera característica. Todas las empresas hoy en día buscan cuál es su visión y su misión, y es parte de toda planeación prospectiva o cualquier tipo de planeación. Pues digamos que comparativamente, en una obra apostólica inspirada en la espiritualidad ignaciana, la visión y la misión es el principio y fundamento. El para dónde nos lleva, para dónde está destinada esa obra. La segunda característica es que estas obras buscan y encuentran el actuar de Dios en todas las cosas. San Ignacio, desde su primera experiencia de conversión, desde su primer camino de conversión, empezó, además que iba haciendo su proceso interior tan hondo, tan intenso, empezó a entender que Dios le pedía que ayudara a las ánimas, como decía él, ayudar a sus hermanos, ayudar a su prójimo. Y esa respuesta de ayudar que encuentra San Ignacio, no la encuentra como pura filantropía, como podría caracterizarse cualquier acción humanitaria, una ONG. Él responde con esa ayuda a todo aquel y sobre todo al más pobre, al más necesitado,
porque él mismo se ha sentido amado y ayudado por Dios. Él se ha sentido rescatado, se ha sentido salvado, y por eso quiere compartir esa misma experiencia. O sea, San Ignacio, cuando se encuentra con alguien a quien busca ayudarle, es para decirle: reconozca que Dios lo está amando, que lo está salvando, que lo está sacando de esa maraña de egoísmo en la cual muchas veces nos enredamos. Y San Ignacio sí supo lo que era estar enredado antes de la conversión. Entonces, en esa respuesta, en esa experiencia que pide una respuesta, nada se sale de la posibilidad de cumplir con ese movimiento del Espíritu, de obedecer o de responder a ese movimiento del Espíritu. Es una característica muy típica de esta espiritualidad. Todas las cosas se ofrecen y se deben aceptar y emplear tan lejos y tan lealmente como Dios quiera. Y no podemos olvidar que esa pasión apostólica es permanente. No es que, bueno, ya trabajé unos añitos en mi vida y ya voy a descansar. No, eso es una acción permanente y que se encuentra en todas las cosas. Por eso, en las obras inspiradas en la espiritualidad ignaciana, cuando ha captado lo que Dios le pide, se puede entrar en cualquier realidad humana. Lo científico, lo cultural, todo tipo de acción, de actividad social, nada se sale de la posibilidad de encontrar a Dios. Eso sí, dejando que las cosas sean lo que ellas son y siendo muy respetuosos a sus propias dinámicas y a sus propias maneras de desarrollarse. O sea, en la obra apostólica no se hace esa distinción sagrado-profano. En todo se puede encontrar la acción de Dios. Todo puede ser una oportunidad o una posibilidad de encontrarlo a Él. Por eso nuestra reflexión sobre el país, sobre la política, sobre la justicia, las investigaciones científicas, todo tipo de acción, el deporte que caracteriza tanto las juventudes que la mayoría de ustedes acompañan en sus obras, en fin, todo lo que quieran, en tanto que somos leales a lo que Dios nos pide, es una manera de encontrar a Dios. La tercera característica que les propongo, en continuo discernimiento y evaluación. Eso de buscar y hallar, nos lo decía Gustavo claramente, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, supone corazones libres de afectos egoístas y una gran pasión por buscar la novedad de Dios en todo. Imagínense una obra llevada por hombres y mujeres que solo están pensando en sus propios intereses, que solo están pensando en acumular, en capitalizar una imagen. Pues fácilmente y rápidamente se pierde del fin. Y nos decía igualmente Gustavo que hay que tener mucha finura para ver cuál es la matriz donde salen mis acciones, donde se entrañan y se desarrollan mis acciones. Si es ese egoísmo, si es mi finitud, o si es ese deseo apasionado de hacer el bien a los demás. Entonces, todas las acciones que nosotros hacemos todos los días son ambiguas. Entonces, es importantísimo
sentirnos libres o hacer ese proceso de libertad frente a esas afecciones desordenadas. Una realidad contundente, que cada día es más evidente, es que nuestras vidas y nuestras obras están siempre en continuo cambio. Cada generación está siendo cada vez más rápida. Los cambios están a la orden del día. La tecnología nos ha puesto en una locura desenfrenada de cambios. Todo se vuelve obsoleto rápidamente y eso parece que se nos contagia en todo. Por eso tenemos que estar muy atentos a partir de tomas de conciencia, muy atentos a lo que sucede en nuestro interior, cómo nosotros también vamos cambiando, y muy atentos a los cambios de nuestro contorno, y fijarnos qué es lo bueno que hay en todo eso y qué cosas no son tan buenas. O sea, sospechar, porque todo está en continuo cambio. Y nuestra espiritualidad nos mueve a dos actitudes que siempre son un muy buen síntoma para todos los que trabajamos en una obra apostólica. Primero, una cierta insatisfacción espiritual. O sea, no es buena señal que digamos, no, yo creo que conseguimos todo, esto ya cumplió, ya se hizo, lo que hay que hacer es repetir lo mismo. Eso no es buena señal. La buena señal es cuando uno dice, ¿qué más? Nos hace falta, podemos más, el Señor nos está llamando a cosas nuevas. Y la otra actitud positiva es la de dejarnos asombrar y sorprender, tener una capacidad de asombro. Hay una expresión muy bonita que yo se la oí por primera vez al padre Álvaro Restrepo, que nos decía, Dios siempre es Dios de las sorpresas, un Dios siempre nuevo, siempre pidiéndonos algo más, siempre suscitándonos respuestas nuevas a problemas nuevos. Esas dos actitudes son muy importantes en nuestras obras apostólicas. Quien se acostumbra a todo y quiere que nada se salga de lo que él considera como normal, por miedo a cambiar sus seguridades, nunca aceptará que hay materia de discernimiento. Es cuando las obras se paralizan, se petrifican y se empiezan a volver repetitivas y ya no responden a lo que el tiempo y la vida le exigen. Es muy importante lanzarse al riesgo de lo nuevo. Y acordémonos, el espíritu siempre es nuevo y actúa donde quiere y como quiere. Yo creo sin duda que el discernimiento apostólico en común es la manera como las obras van avanzando y van respondiendo a un mundo tan cambiante. Decía discernimiento apostólico comunitario. Ese discernimiento apostólico comunitario se alimenta necesariamente de hombres y mujeres que están orando, que están tomando conciencia de la acción en ellos. Pero es un discernimiento en tanto que corresponde a una obra apostólica. Una sola persona no puede hacer eso y tiene que escuchar. Por eso la escucha es clave en el discernimiento. Y ciertamente tendrá que haber un responsable. De eso ya nos va a hablar el padre Álvaro, cómo se hace ya concretamente ese discernimiento. Pero fíjense, todos nosotros descubrimos en nuestras obras instancias de consulta, los consejos directivos, los consejos ejecutivos, los consejos del medio estudiantil, los consejos de estudiantes, en fin. Esas instancias que generalmente
en la mayoría de los casos, están encaminadas a tomar decisiones, tienen que estar en ese ámbito del discernimiento comunitario. Pues todo lo que atañe a esas situaciones que se discuten ahí, tienen que ver con seres humanos y lo que decía Gustavo, en conflicto, porque decíamos, la vida es un verdadero conflicto. Y cuando se va a decidir sobre el conflicto humano, sobre situaciones de conflicto, hay que ser muy finos en escuchar lo que Dios quiere, porque hay respuestas fáciles. Hay, digamos, a veces tendencias a que la norma tenga la última palabra, y eso es más fácil. Pero cuando uno se pone a escuchar el drama del otro, el conflicto del otro, cuando tiene que decidir sobre alguien o sobre algo, allí ya las cosas cambian. Y es muy importante entrar ahí, en esa dinámica del discernimiento, porque ahí también está la acción creadora de Dios. También es muy importante entender que ante el vértigo que nos produce el cambio permanente en la sociedad, en la vida, es muy importante tener en cuenta que el discernimiento es paciente, es un proceso que tiene que dar su tiempo. Muchas veces decidimos a las inmediatas, sin sopesar, sin captar bien. Una obra apostólica tiene que considerar el tiempo necesario y suficiente, y fíjense que nosotros en el proceso de regionalización estamos en ese proceso y vamos viendo pacientemente por dónde nos lleva Dios y qué quiere de nosotros. Y otra característica es una permanente evaluación de nuestras obras en confrontación con lo que hemos llamado principio y fundamento. Esa confrontación nos está abriendo siempre a nuevos discernimientos. Por eso podríamos decir que una obra apostólica inspirada en la espiritualidad ignaciana es una obra que está en continuo estado de discernimiento, en un proceso que nunca acaba, que es permanente. Y una última característica es que las obras apostólicas inspiradas en esta espiritualidad sienten el clamor de los más necesitados con el fin de entregarse, de salir de sí mismos. Una obra apostólica no puede ser indiferente al clamor de tantos hombres y mujeres que están totalmente quebrados por cualquier forma de deshumanización. Cualquier forma de deshumanización. Es todo lo contrario a lo que esta espiritualidad pide. Estar de espaldas, indiferentes, fríos, totalmente encerrados en sí mismos, sin ver cómo Dios clama en los seres humanos que sufren. Ignacio, en este camino de conversión, lo primero que hizo fue asumir una condición de pobre. Se llamaba a sí mismo el peregrino. Y su deseo de ayudar nunca se desligó de ese deseo de que otros hicieran su propia peregrinación interior, nunca desligó eso, de esa propia peregrinación interior, de una ayuda concreta y solidaria por los que vivían dramáticas urgencias. Siempre estaba en ese camino de descubrir esa interioridad, de captar cómo Dios lo movía a él y a otros, pero muy atento a los más pobres, a los que estaban siendo más marginados, en fin. Esas urgencias hacen parte de nuestro discernimiento, del discernimiento de una obra apostólica. Se trata de una predilección evangélica por los más pobres y necesitados. Fíjense que hay una contemplación muy bella en los ejercicios, que es la contemplación de la encarnación.
San Ignacio le pide al ejercitante que contemple la mirada de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre toda la planicie y redondez de la tierra. San Ignacio le está pidiendo al ejercitante que se pongan los ojos de Dios para contemplar esa realidad. Y la conclusión de esa contemplación es que la humanidad se está perdiendo, que mucha gente en la humanidad se está perdiendo por la fuerza de esa tendencia egoísta. Lo que decíamos ahora, tantas cifras que nos hacen ver de la dramática situación de muchos hermanos nuestros. Y decide, con una expresión muy bella que está clavada en nuestros corazones, es hacer redención del género humano, hacer redención. Pues bien, nuestras obras apostólicas están dispuestas a aceptar esa invitación de contemplar esa realidad y responder con decisión y creatividad en aquellos lugares que podemos llamar fronteras, donde la humanidad se quiebra por cualquier razón que esté deshumanizando y esté atropellando y pasando por encima de nuestros hermanos. Hay que tener muy presente en nuestras obras esa contemplación. El otro día vine al colegio y me encontré que los alumnos de 9º o de 10º se iban a contemplar a Medellín, iban a recorrer la ciudad contemplando todos los sectores de Medellín, porque uno al contemplar gratuitamente, sin prevenciones, la realidad se le mete y lo interpela, y ese es Dios mismo, interpelando a través de la realidad, moviéndonos las entrañas, para después ver cómo se sale a dar una respuesta. Al lado de esa contemplación está el estudio serio, objetivo, la reflexión crítica sobre la realidad. No podemos tener una mirada ingenua de la realidad, una mirada simplista. Inspirados e iluminados por la fe, vamos viendo cómo se estructuran o se van constituyendo tareas prioritarias de nuestro apostolado. Sin este estudio y sin esta reflexión, nuestros esfuerzos de sensibilización y formación para colaborar en el conocimiento y transformación de estos sistemas tan duros, tan injustos, pues no tendrá un fundamento. Es un trabajo intelectual, un trabajo serio, crítico, que es insustituible para hacer ese discernimiento, que es un trabajo por la justicia. Esas son como las ideas que yo quería compartirles sobre las características. Pues seguramente ustedes en lo que compartieron al principio habrán descubierto muchas más, yo creo que son muchas más, pero yo diría son fundamentalmente una pasión que se siente y que nos mueve desde las entrañas a salir, inspirada por Dios, a salir de nosotros mismos. Muchas gracias.